Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Esta semana el país conoció el esperado informe de la Comisión de la Verdad sobre lo ocurrido en 6 décadas de conflicto armado en el país. Ya les contamos más detalles de este histórico documento y las reacciones que generó aquí en el Congreso de la República. Compañeros, también informaremos sobre la grave situación de hacinamiento que se vive en las cárceles del país, que ocasionó la muerte de 51 personas en la cárcel de Tuluá el martes pasado. La pregunta es, ¿qué hacer desde el Congreso de la República ante esta situación? La respuesta más adelante. Y también hablaremos sobre la necesidad de regular las corridas de toros y las llamadas corralejas. Esto a raíz de la tragedia ocurrida en el municipio del Espinal, en el departamento del Tolima, que dejó víctimas y heridos. Comenzamos. Estos son nuestros titulares. Banco de la República aumenta las tasas de interés. Representantes piden medidas más drásticas para controlar los precios de los alimentos. 51 reclusos muertos en cárcel de Tuluá. Congresistas exigen reformas para atacar el hacinamiento. Representantes insistirán en sacar a los animales de los espectáculos públicos, luego de la caída de una tribuna durante una corraleja en Espinal, Tolima. Congresistas opinan luego de conocer el primer documento de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado. El Banco de la República aumentó nuevamente las tasas de interés como medida para controlar la inflación. Representantes piden medidas adicionales para evitar que se siga viendo afectado el bolsillo de los colombianos. Para expertos, la subida en las tasas de interés afecta a quienes tienen crédito, pero no al precio de los alimentos. Por lo que aseguran, se deben analizar otro tipo de salidas para tratar de bajar la inflación en el país. La tasa de interés, que implica un encarecimiento del crédito y una disminución de la demanda, es muy probable que tenga poca influencia sobre los precios domésticos. Estaremos en este caso tal vez sobrevalorando la información que da la tasa de interés. Estaremos tal vez sobrevalorando si efectivamente la tasa de interés puede ayudarnos a limitar la inflación. Es muy probable. Tal vez otro tipo de instrumentos serán necesarios. Representantes a la Cámara tampoco están de acuerdo con la estrategia del Banco de la República y se suman a las voces de llamado de buscar otras alternativas para bajar la inflación. El aumentar algunos puntos en la tasa de interés lo que va a hacer es restringir capital para los inversionistas y no va a solucionar el problema, porque el problema no es nacional, el problema es internacional en este caso. A mí me parece que debería ser más analizada esta situación. Otra vez las tasas de interés golpea de manera más gravosa a las capas bajas y medias de la población. Es un pañito de agua tibia que no soluciona el problema, generando sin más dificultades de subsistencia para los pobres de Colombia. Para lograr un equilibrio real entre la oferta y la demanda y detener la inflación, lo que se requiere es trabajar con seriedad en aumentar la productividad del país. Para otros representantes, esta medida es necesaria para aplacar los vientos inflacionarios que azotan a la economía colombiana. Los incrementos de la tasa de interés traen consigo algunas repercusiones, como el encarecimiento del crédito en aquellos empresarios que tienen que recurrir a él para poder tener flujo de recursos. De igual manera, desestimula la demanda en compra de productos como automóviles, incluso la vivienda. Pero son necesarios para poder generar medidas de choque frente a esta realidad que estamos viviendo a nivel mundial y en Colombia. Esta situación se convierte entonces en uno de los grandes desafíos de la política monetaria del país que tendrá que enfrentar el nuevo mandatario de los colombianos. Un paso importante para lograr el objetivo de resarcir el daño causado a miles de víctimas en más de 60 años de conflicto armado se dio esta semana al conocerse el informe de la llamada Comisión de la Verdad, según el cual paramilitares, guerrillas y agentes del Estado serían los responsables de al menos 450.000 homicidios. Este informe de la Comisión de la Verdad recomienda reformas institucionales como por ejemplo la forma en cómo se elige al fiscal y también las investigaciones judiciales a altos funcionarios estatales. La Comisión de la Verdad es el organismo que después de la firma del acuerdo de paz se encarga de esclarecer lo ocurrido durante más de 60 años de conflicto armado. Hicimos con decisión y en medio de presiones, oposiciones, riesgos y el COVID lo que nos fue posible. Hoy, con esta declaración y con este volumen, entregamos al país el resultado del informe final.
y exhorto a las autoridades del Estado y a toda la sociedad a que trabajen conjuntamente para difundir lo más ampliamente posible el informe final y para que implementen sus recomendaciones. Este proceso no solo esclarece el pasado de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado, sino que contribuirá a unir las piezas que la sociedad colombiana necesita para avanzar hacia la construcción de un futuro de paz para todas y todos. El informe, después de 3 años, detalla 14.000 entrevistas y conversaciones con más de 30.000 personas de todos los sectores sociales, regiones y organizaciones étnicas. A nombre del colectivo de lo que fue la columna Jacobo Arenas y a nombre del colectivo Fariano, asumimos la responsabilidad de todo lo que nos reclaman ustedes, de decirnos las verdades y de esclarecer las cosas que sucedieron durante el conflicto armado. Nosotros nunca debimos haber tomado acciones en la guerra. Les explicaré cómo fue mi vinculación al conflicto armado. Yo me equivoqué, pido perdón por ello, por mis acciones en el conflicto que nos afectaron de tantas maneras. El informe de la Comisión de la Verdad señala que la cifra de muertos en la historia de Colombia podría elevarse hasta en 800.000 víctimas. Solo entre 2020 y 2022 se han registrado 231 masacres en las que han muerto 877 personas. En el Congreso de la República señalan que el informe de la Comisión de la Verdad es el punto de partida para una gran reconciliación nacional. Solo con este conocimiento de las verdades de lo que sucedió en el conflicto de tantos años que cobró la vida de tantas personas, podemos lograr esa reconciliación, el perdón y la no repetición. El informe presentado por la Comisión de la Verdad integró 112 bases de datos aportadas por 42 instituciones del Estado, también organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Precisamente los integrantes de la Bancada de la Paz, de la que hacen parte las 16 curules, recibieron de manera positiva el informe de la Comisión de la Verdad sobre quiénes son los responsables de las atrocidades cometidas durante el conflicto armado colombiano. 3 de los 16 integrantes de las curules de víctimas destacaron algunos de los aspectos del informe dado a conocer por el padre Francisco de Rú. Creo firmemente que el documento final de cierta manera nos va a llevar a esos escenarios de reconciliación y de paz que tanto anhela y exige este país. Sin embargo, otros como el representante William Aljure expresaron que el informe no se puede quedar en el papel. Mi preocupación personalmente es que de eso que baje al territorio o que se vea una realidad o que se vea entre la implementación de los acuerdos, ahí sí, como dice el dicho, hasta no verlo, no creerlo. Sobre la posibilidad de que este informe impulse la implementación de los acuerdos de paz, el electo representante Diógenes Quintero opinó. Hay una responsabilidad de acoger este informe. Dentro de las recomendaciones del informe hay unos temas importantes que tienen que ver con la implementación del acuerdo, con los pendientes legislativos para terminar la implementación del acuerdo y lograr lo que hemos denominado la paz completa o la paz grande. Se espera que el documento sea ampliamente debatido en las sesiones que empiezan el próximo 20 de julio. La muerte de 51 personas en un incendio ocurrido en medio de una riña en una cárcel de mediana seguridad en Tuluá, en el Valle del Cauca, volvió a poner presente la grave situación carcelaria en el país. El hacinamiento, sumado a la falta de control al interior de estos centros, hace urgente una reforma de fondo para evitar nuevas tragedias. Esta situación prendió las alarmas también al interior de la Cámara de Representantes. Los congresistas solicitan mayor seguridad y recuperar el control de los centros penitenciarios de todo el país, además de lamentar lo sucedido. Es lamentable que pase esto en cárceles de nuestro país, toda mi solidaridad, y exigirles a las autoridades competentes, al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía, a la Procuraduría General de la Nación, que tomen decisiones inmediatas, que inicie la investigación y que muy pronto todos los colombianos sepan la verdad de los hechos. Y más allá del hacinamiento y más allá de los intentos de fuga, también hay que señalar que todo indica que hay unas especies de disputas de poder entre diferentes bandos o dueños de los pabellones que se quieren apoderar de otros para poder desarrollar actividades ilícitas dentro del mismo establecimiento carcelario y sobre el cual hago llamado a las autoridades que dicha situación pudiera ser una de las causantes por las cuales se presentó, reitero, la lamentable muerte de 51 seres humanos. Hay denuncias
públicas que los ciudadanos están informando, donde se vienen presentando situaciones, especialmente con sectores de venezolanos que han tomado, digamos, como el mando, por decirlo de alguna manera, en algunas cárceles del país. Yo creo que esto tiene que investigarlo Ministerio de Justicia, la autoridad competente y sobre todo el INPET, para que nos aclare a los colombianos qué está pasando con las cárceles del país. Como quiera que sea, y que estén pagando allí o purgando una pena o una condena, son seres humanos que merecen que se les respete la vida, se les respete toda dignidad humana y por supuesto que tengan todas las condiciones y que paguen su delito en unas condiciones dignas y que no estén viviendo esta situación que hoy vivieron. Es la mayor tragedia penitenciaria del país. 51 reclusos perdieron la vida y cerca de 30 internos se debaten entre la vida y la muerte. Pero este no fue un hecho aislado. La tasa de hacinamiento en las cárceles en el país supera el 18%. A través de la regional Valle del Cauca, estamos en territorio brindando acompañamiento humanitario a las familias de todas las víctimas, con gestión e intermediación para la atención inmediata de los heridos. Asimismo, participamos en el Consejo Extraordinario de Seguridad y adelantaremos una jornada de diálogo con los líderes de cada patio del establecimiento carcelario. Para los representantes es urgente replantear la política criminal del país, que actualmente es restrictiva de la libertad, y buscar de la misma manera alternativas carcelarias a las penas intramurales. El país no sale de su asombro luego de la tragedia ocurrida en el Espinal, Tolima. Parte de la construcción de una improvisada plaza de toros se vino al piso, dejando 4 personas fallecidas y más de 380 heridos. Representantes piden la prohibición de este tipo de espectáculos en todo el país. Aumentar las exigencias para la realización de eventos masivos solicitaron desde la Cámara varios representantes tras el desplome de las graderías en la Plaza de Toros Gilberto Charri del Espinal, Tolima. Bueno, lo primero es que la Procuraduría General de la Nación tiene cuanto antes que abrir una investigación disciplinaria al alcalde del Espinal. Primero porque en ese municipio no hay tradición de corralejas y como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia 666, solo donde haya tradición se puede hacer, así que esa corraleja fue abiertamente ilegal. Y por otra parte no puede ser que los mejores promotores de la cultura de Colombia, de los conciertos, de los eventos, tengan tantas trabas por parte de los municipios para llevar a cabo su actividad y que en cambio para torturar de la manera más vil y vergonzosa a un torito que además estaba malo de una pata, como lo apuñalaron durante horas, pero además para semejante espectáculo barbárico, entonces no haya problemas de otorgamiento de permisos y que se venga toda una gradería abajo. Nuestra sociedad tiene que ir evolucionando y tiene que cambiar el concepto de cultura en cuanto a lo que implican los espectáculos públicos que incluyen el maltrato animal. Esto no puede seguir pasando en Colombia. Los alcaldes y gobernadores deben reemplazar los espectáculos públicos que ponen en riesgo la vida de estos seres sintientes, los animales, y también la de los asistentes a estos espectáculos públicos por actividades recreativas y culturales de aprendizaje. Hay mucho que se puede hacer en el sector cultural y creativo para no tener que exponer a los animales y la vida de seres humanos. En este caso, la tragedia también puso en evidencia las necesidades de reglamentar los espectáculos que involucren animales. Bueno, lo primero a decir es que este Congreso por fin debe terminar la tarea que iniciamos y es convertir en ley de la República todo el tema de protección animal. Lo segundo, por supuesto, entender que esto no es un tema que viene de ahora, esto lleva años presentándose a lo largo y ancho del territorio nacional, donde muchas familias perciben su sustento incluso de estas prácticas. Salimos a las calles a preguntarle a la gente si deben continuar este tipo de espectáculos en el país. La verdad es que no veo la necesidad de festejar con animales. No estoy de acuerdo con el tema de utilizar en fiestas maltrato animal, cero. Ni toros, ni caballos, nada. Pues que quiten ese o que pongan un decreto o algo así, pero que seriamente, porque siempre dicen que sí, y siempre quedan eso en palabras y no nada que hacen. Prohibir estos espectáculos deben contemplar mejores alternativas económicas para las familias que dependen de estas actividades. Así lo aseguraron los representantes, quienes indicaron que durante los próximos 4 años esta será una prioridad del legislativo. Hay expectativa en el país y, por supuesto, aquí en la Cámara de Representantes frente a la posibilidad de que el gobierno del presidente electo Gustavo Petro reanude el proceso de paz con la guerrilla del ELN. Se habla también de un proceso de sometimiento con el llamado Clan del Golfo. La paz total es la propuesta desde campaña del nuevo gobierno que iniciará el próximo 7 de agosto. Representantes de los diferentes sectores políticos creen que es importante vincular a los diferentes grupos armados. Es el momento de que los grupos armados como el ELN, la FARC, las disidencias, aprovechen para que sea verdaderamente
que entre los colombianos hagamos una gran paz. El Pacífico colombiano es una de las regiones del país que más ha sufrido el rigor de la violencia. Siguen matando jóvenes. El fin de semana de elecciones, más de 6 muertos en Guapis, lo que no ocurre en ninguna parte del país. Por lo tanto, hay una gran expectativa para que este nuevo gobierno apueste por la paz completa, por cumplir el acuerdo de paz, apueste por pacificar el país, por apostar a la educación, y seguramente ahí las comunidades del Pacífico van a estar respaldando. También indican los congresistas que la paz total incluye la inversión social. Si ya construimos esa paz, esa negociación, pues ya viene lo otro, que es la inversión. Si tenemos inversión social, esa es la otra parte de la construcción de paz. La construcción de paz es el cese de las hostilidades, pero también la inversión social. Ahí se construye la verdadera paz. Hay que quitarle la población a las mafias. ¿Y eso cómo se hace? Con proyectos social, con vías terciarias, con universidades donde no hay, con sistemas de justicia adecuados en el territorio, entre otras cosas. Frente a este tema, el presidente electo de la República, Gustavo Petro, dio a conocer que será la Iglesia Católica quien abra los canales para tener un acercamiento con la guerrilla del ELN y los demás grupos armados ilegales para llegar al logro de una paz integral. Uno de los primeros anuncios hechos por el nuevo gobierno tiene que ver con la reapertura de la frontera con Venezuela. Consultamos a los representantes de esa zona de frontera y nos hablaron sobre los beneficios que traerá esta decisión para los habitantes de estas regiones. Colombia y Venezuela comparten 2.219 kilómetros de frontera con 7 pasos legales. En norte de Santander hay 3 de ellos en la ciudad de Cúcuta, donde se espera el regreso gradual de la fraternidad comercial con el vecino país. El área metropolitana de Cúcuta tiene que prepararse para esa hermandad que va a haber nuevamente entre Colombia y Venezuela. Yo creo que es un compromiso del nuevo presidente el 8 de agosto estar abriendo la frontera colombo-venezolana, y esto va a permitir una reactivación económica para la frontera. Siendo este el gobierno del pacto histórico, debe impactarse dentro de las dos naciones cómo va a ser esa correlación. En Arauca, por el puente internacional José Antonio Páez, está el otro paso terrestre con Venezuela, donde también es importante la reactivación económica, como la seguridad. Volver a ese pasado comercial, a ese pasado en donde se veía en mucha armonía, y sobre todo, si se restablece esa buena comunicación, yo creo que en materia de seguridad va a ser muy importante, porque podemos contrarrestar tanta facilidad que han tenido los grupos armados de la ley para llegar al vecino país, establecerse allí y nuestra fuerza pública no pueda contrarrestarlos. En Paraguachón, paso de frontera por el departamento de La Guajira, además del desarrollo de la energía solar, hay expectativa con el proyecto de gasoducto que traería ese combustible de Venezuela. Son negocios muy importantes para el país y que atraviesan el departamento de La Guajira, generando de manera inmediata un impacto positivo, porque activan unas fuentes nuevas de economía, unas fuentes nuevas de ingreso, y pone al departamento de La Guajira también como un departamento pionero a nivel energético. En Nírida y Puerto Carreño están otros 2 pasos fluviales, también con expectativas en la reactivación de relaciones con Venezuela, que, como lo ha dicho el presidente electo, será de manera gradual, estableciendo las respectivas medidas de control. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El Centro Nacional de Huracanes, el IDEAM, y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo han reportado un potencial ciclón tropical sobre aguas del Mar Caribe. La onda tropical mantiene principalmente en alerta al departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hago un llamado al gobierno nacional y departamental para que nos mantengamos en alerta. Cada momento estar dando avisos de cómo va la tormenta, pero también la seguridad que debemos tener, y repasar una vez más todos los albergues que en este momento se han dispuesto para atender toda la situación que se nos pueda presentar. Por sus valiosas iniciativas legislativas que favorecen a los colombianos, el representante conservador Juan Carlos Wills fue condecorado por su homólogo, el congresista Germán Blanco. Es un orgullo, yo la verdad me siento muy complacido por recibir este reconocimiento, un reconocimiento que pues hemos venido trabajándolo por toda una vida, y hoy lo que nos queda con esto es no solamente un reconocimiento, sino es las ganas de seguir trabajando por esta ciudad, por el país.
Después de cursar su último debate en plenaria, pasa a sanción presidencial proyecto de ley por medio del cual se crea la Zona Especial Social y Económica en la ciudad de Barrancabermeja. Permite generar un régimen tributario especial para el distrito de Barrancabermeja, donde vamos a tener una excesión del 100% de la renta en los primeros 5 años y 50% de la renta en los años siguientes. En el distrito de Barrancabermeja, esas empresas que logren hacerlo van a verse beneficiadas de estar en esta zona económica social especial. Una de las iniciativas aprobadas en esta legislatura y que pasa a ser ley de la República es la que busca formalizar a las microempresas en Colombia, que hoy representan el 75% de las empresas en el país. Por esto se buscará a través de varios beneficios su formalización. Hoy formalizar una microempresa en Colombia resulta ser un trámite engorroso, complicado y costoso, lo que hace que muchas de ellas no busquen su formalización. Por esto hoy el 75% de estos micronegocios no están registrados. En la actualidad los procesos de formalización de una empresa inician con el registro mercantil, la obtención del RUT, las afiliaciones a la caja de compensación, fondos de pensiones, ARL, salud y dependiendo de la naturaleza de la empresa, otros trámites los cuales son engorrosos, implican mucho tiempo y dedicación, lo cual puede motivar la formalización de la empresa en Colombia. Colombia, dentro de los indicadores de formalidad, ocupa el puesto 123 entre 147 países. Por eso desde la Cámara se trabajó para cambiar este panorama. Y tenemos que para formalizarse se requiere destinar entre el 32 y el 45% de las utilidades. Los trámites son enormes. 25 trámites y la verdad es que sacar una licencia sanitaria, un permiso ambiental, se hace imposible para esas pequeñas empresas que hoy están en la informalidad en el país. Al término de esta legislatura, el Congreso aprobó una ley que crea la escalera de la formalidad con el objetivo de establecer un camino gradual a la formalización de micro y pequeñas empresas en el país, brindándole varios beneficios. Los trámites de la ventanilla única se reducirán apreciablemente. De 25 trámites se reducirán a un rango entre 5 y 13 para que se puedan hacer con prontitud y con esmero. Dispondrán de unas líneas de crédito absolutamente subsidiadas, especiales, para que los que se formalicen encuentren en que estar dentro de la actividad comercial o industrial o de servicios en una forma formalizada va a tener un beneficio enorme. Registro mercantil gratuito, INVIMA gratuito y acorde al negocio, pagos de seguridad laboral a cargo del Estado, tarifas mínimas en el impuesto de registro departamental, microcréditos con garantías son otros de los beneficios que establece la ley aprobada. Los deportistas del país contarán con los recursos para sus desplazamientos, manutención y desarrollo gracias a la ley aprobada aquí en la Cámara conocida como becas por impuestos. Esta ley permite que la empresa privada patrocine a nuestras futuras estrellas. El programa Beca por Impuestos, que beneficiará a nuestros deportistas, ya es ley de la República. Permitirá la financiación de sus procesos educativos y de manutención. Que va a permitir que las empresas colombianas y las personas naturales puedan financiar todas las actividades de ustedes en temas de estudio, beca de estudio y en temas de manutención, es decir, alojamiento, alimentación, lo que necesiten para entrenar, los pasajes, la complementación alimentaria y también lo que necesiten para competir, sus pasajes aéreos o terrestres, sus estadías en los hoteles y la alimentación de vida. También podremos financiar a través de este programa todo lo referente a la implementación que necesiten para su práctica deportiva, las pelotas, las raquetas, las bicicletas, los cascos, las caretas, las aletas, todo lo que necesite cada deportista y también la indumentaria deportiva para entrenar y para competir. Y además podremos también financiar seguros de accidentes tan importantes para ustedes. Se continuará trabajando en leyes que apoyen a nuestros futuros deportistas en el país. Y estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Escuchar a la comunidad es parte fundamental de las gestiones adelantadas en cabeza del vicepresidente de la Cámara de Representantes, Carlos Ardila. Es por ello que se citaron 2 audiencias públicas para hacer control político y seguimiento a las ejecuciones de proyectos viales, de transporte y conectividad. El primero tiene que ver con inundaciones, con los riesgos que viven los 4 municipios del Alto Putumayo, a saber, Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco.
El único distrito de drenaje que tiene este país tiene lugar en ese valle. La segunda audiencia tiene que ver con las vías del departamento del Putumayo. Hoy se adelantan importantes proyectos viales en el departamento del Putumayo. La construcción de los mismos requiere de un control, requiere de un seguimiento para poder superar dificultades, sea en lo técnico, sea en lo ambiental o sea en lo social. El representante Eloy Chichi Quintero recibió un reconocimiento por parte de sus compañeros de plenaria por su destacado desempeño legislativo. La iniciativa estuvo a cargo de la representante Karen Cure. Un reconocimiento pues por mi trabajo. No soy persona que me gusta pues recibir este tipo de... Pero se lo agradezco al Congreso de la República, a la mesa directiva, a Jennifer como presidente, a Karen Curen, la parlamentaria compañera durante 8 años de Curul, por su compañía, por su apoyo permanente, y a todos los parlamentarios pues, que estuvimos durante estos 8 años sirviéndole al país, haciendo leyes para que mejore la situación de esta Colombia que tanto queremos. En el Día Nacional del Servidor Público, la Cámara de Representantes resaltó el trabajo de los funcionarios que laboran para la entidad. Además, aprovechó la celebración para reforzar los principios y valores institucionales de la corporación. Lo que hicimos fue enaltecer sus funciones, sus responsabilidades, a través de toda la integración y todo el conocimiento de los valores institucionales, de los principios éticos que tenemos y por los cuales nosotros actuamos y desarrollamos nuestras actividades. Me parece interesante que la Cámara de Representantes de una forma lúdica incentive a sus funcionarios el ejercicio de la actividad laboral. En función de ella, aplique los principios y valores que deben caracterizar a un servidor público. El Ministerio de Defensa creó un fondo para la educación superior de los pensionados de la fuerza pública con discapacidad, viudas, huérfanos o padres reconocidos como beneficiarios. En la Cámara de las Oportunidades te contamos más. Se trata de la convocatoria para estudiar programas de pregrado o de educación para el trabajo y desarrollo humano con créditos condonables del 90%. Para inscribirse debe tener en cuenta los siguientes requisitos: estar admitido o matriculado en el programa académico a cursar, haber presentado la prueba Saber 11 para quienes ingresen a primer semestre académico, aportar certificado de notas emitido por la institución de educación superior para quienes ingresen a segundo semestre académico, entre otras. La condonación del 90% del valor financiado se debe solicitar una vez el beneficiario se haya graduado de su programa académico o más tardar dentro de los 3 meses siguientes. Las inscripciones se deben realizar antes del 10 de julio en www.icetex.gov.co. Nos vamos, pero la próxima semana les seguiremos contando sobre los proyectos que radicará el nuevo gobierno en el Congreso de la República. Y hablaremos de las afectaciones del país por el aumento de la ola invernal y el llamado de los representantes para mitigar las consecuencias por las fuertes lluvias. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Nos vemos dentro de 8 días.